El doctor José Francisco Peña Gómez nació perseguido por la injusticia, oiga, Sí. perseguido por la injusticia, porque cuando apenas tenía 2 meses, sus padres tuvieron que salir. Mírenlo ahí junto con el profesor Juan Sus Bosch. padres tuvieron que salir y una prima de él y de su hermano Domingo, que falleció recientemente, que sí tenía ya, tenía como 2 años, era mayor que él, fueron llevados a un monte para protegerlo de la cacería que desató el sátrapa Sí. con el llamado corte y la operación Perejil de 1937. Entonces, es ese niño llorando porque no tenía alimento en ese momento y la prima era una jovencita de apenas 12 años que no tenía la experiencia necesaria. Es una familia campesina que pasando cerca del lugar oye los llantos del niño y va y se aproxima y averigua qué pasaba ahí. Y es ahí cuando la providencia de Dios le da la oportunidad al doctor Peña Gómez de sobrevivir, porque Sí. esa familia lo adopta y se lo lleva a su casa y a partir de ahí le dio su apellido, el apellido Peña Gómez. Entonces, él, como ya le introduje, es uno de aquellos que, como ocurrió con Moisés, fue rescatado para cumplir una misión importante Sí. en su país. ¿Por qué tan inteligente Peña Gómez, que absorbía, tenía la capacidad, inteligencia, hablaba varios idiomas y devoraba todos los libros, se hizo profesional, locutor, con apenas 15 años creo? Dígame un poco sobre eso. Bueno, es que Peña Gómez cuando él se autoalfabetizó Sí, y en el pueblo de allá, en la Loma del Flaco, donde él creció y donde empezó a nacer allá, los adultos, cuando necesitaban alguna carta, él era que se le escribía, porque él era que tenía las habilidades y la destreza para hacerlo de cualquier solicitud. Le hacía la carta a la persona, ayudaba. Él era una persona que siempre tuvo una actitud servicial con los demás, con el prójimo. Y pronto, cuando ya tenía algunos 19, 18 años, era el que le impartía clase a los jóvenes de la población que tenían retraso en los estudios. Y ahí se inició como profesor cuando llegó a San Cristóbal, a Palenque, y allí se integró al Instituto de Loyola de San Cristóbal como profesor de primaria y de intermedia. Ahí le dio clase incluso a Pablito, uno de los expedicionarios que llegó en la expedición de 1959 para derrocar el régimen de Trujillo. O sea, Peña Gómez ahí entabló su primera experiencia y él tenía venas poéticas también, escribió poemas y en esa etapa él escribía con un seudónimo, porque si lo hacía de manera abierta, la persecución trujillista no lo iba a dejar vivo. E incluso él, en una de sus hazañas de fervor revolucionario, una de las banderas del instituto la tomó prestada para llevarla al primer meeting de una bandera dominicana. Y eso fue denunciado por una de las maestras y a él se declaró una persecución contra él, por lo que lo obligó a abandonar el instituto y refugiarse en la capital. Allí es que entonces él entra a la Escuela de Locución de Radio Televisión Dominicana, donde compartió con otros
elenco de dominicanos, como lo eran Johnny Ventura, Rafael Corporán de los Santos, y otros tantos, Pérez Vargas, otros tantos que también se destacaron en la locución. La locución fue uno de los instrumentos políticos que él tuvo para tener ese desarrollo en la política, porque tenía la capacidad de la expresión fácil y vigorosa. Una oratoria prodigia. Magnífica oratoria. Sí. Reconocida por propios y ajenos. Y esa condición le permitió, pero mientras tanto, Peña Gómez ya tenía el grado de locutor. Peña Gómez se inscribió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Escuela de Derecho, y allí empezó a estudiar la carrera de Derecho, conjuntamente con su labor de activista político y de dirigente. Peña Gómez llegó con la explicación que le di antes, como maestro de ceremonia, y al poco tiempo ya él era el secretario nacional de prensa y propaganda del PRD, antes de que Juan Bosch ganara las elecciones. Después, Peña Gómez también se hizo secretario general del PRD, porque él en el gobierno de Bosch, la tarea a la que se dedicó fue a gestionarle la diligencia a los compañeros del partido, y puso una oficina donde él le entregaba cartas de recomendaciones a todos los compañeros que las requirieran, y cualquier otro tipo de gestión que se procurara. Peña Gómez en ese gobierno de Juan Bosch no ostentó ningún cargo, aunque a él le ofrecieron un cargo diplomático que él de manera formal no aceptó, y recomendó que él se quedaba trabajando en el país. Esa fue una ofrenda floral que se realizó ayer de algunos de los actos en homenaje al nacimiento en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a escuchar de qué se trata, señor director. La venia de las autoridades universitarias, de los participantes en esta ceremonia al doctor Peña Gómez, queremos presentar el motivo, en breve término, por las cuales la Fundación Maximiliano Gómez rinde este homenaje que lo hace siempre. Y resulta que José Francisco Antonio Peña Gómez y Maximiliano Gómez nacieron para la redención social. Nacieron unidos en ese propósito común, en ese propósito libertario, en ese propósito revolucionario, en ese propósito de principio. Y es ahí que la historia lo pone en el mismo trayecto del sol, como señaló el poeta Pedro Mil. Y en la década de los 70 se encontraron en los momentos de mayor convergencia política, de mayor represión, porque también fueron perseguidos desde que nacieron, pero también fueron resistentes hasta que murieron. Esos dos titanes, Peña y el Moreno, tienen un mismo propósito. Y es de ahí que aquí tenemos con Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños
esfuerzo de todo un pueblo, hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Damos un presidente de lujo, un presidente histórico, que piensa en la niñez, que piensa en el sector más vulnerable que tiene la sociedad, la niñez, porque de nosotros depende su crecimiento, su desarrollo, su fortaleza y también el futuro de la patria. Y esa inversión que hace el señor